Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Apariciano. Para los que no me conocen, ministro de Christ Restoration Ministry, para la gloria y honra del Señor. En este día, pues, vamos a comenzar otro estudio más de Escuela Dominical en el segundo semestre ya, que es el nuevo libro, como les había hablado. Y el primer estudio de este libro se titula El carácter del cristiano y la misericordia. Sabemos muy bien que el cristiano pues tiene que tener un carácter humilde, un carácter flexible, compasivo. Pero cuando se refiere a la misericordia es bien importante. ¿Por qué? Porque no tan solo pues estamos dando testimonio a Dios, ¿verdad? Que le amamos y que le queremos servir en espíritu, ¿verdad? Sino que también el mundo pues nos mira a nosotros con unos ojos para ver qué es la reacción que tenemos nosotros hacia ciertas situaciones, que cómo reaccionamos, si vamos a ayudarlo o no, porque hay personas, ¿verdad? Que no está mal que uno ore por las personas con el tiempo de necesidad, pero si se puede dar una ayudita más como monetaria o con una mano de obra, lo que sea, pues hay que extender esa mano, esa extra milla, como se le dice, para que las personas puedan ver que Dios los ama de verdad y que nosotros pues tenemos el amor de Dios nosotros para poder actuar en misericordia. Estaba predicando esta mañana en el mensaje de la iglesia, ¿verdad? En esta congregación, que uno pues tiene que tener un carácter lleno del amor de Dios para poder uno reflejar la misericordia de una manera a nivel que Dios pueda reflejarse en nosotros, para que las personas también sean tocadas, sean transformadas a través de la misericordia, ¿verdad? De que vamos a demostrarles a ellos. Pero para alcanzar ese nivel de misericordia tenemos que estar llenos del amor de Dios. Y para alcanzar más el amor de Dios tenemos que obedecer su palabra, estudiar y escudriñarla como Jesús nos mandó a hacer a nosotros. La base bíblica se encuentra en Lucas 10, 25 al 35. Los tres objetivos de la clase: número 1, comprender la demanda divina de misericordia correspondiente a los creyentes. Número 2, apreciar la actitud de misericordiosa que amerita el haber sido perdonados por Dios. Número 3, aplicar a la conducta cristiana práctica de la misericordia. El pensamiento central dice: Dios ha tenido misericordia de nosotros en enviar a Jesús para salvarnos. Nosotros también debemos mostrar misericordia hacia nuestros semejantes. El textuario dice: y acercándose, vendó sus heridas y echando el aceite y vino, poniéndolo en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10, 34. Cuando miramos del pasaje que acabamos de leer, ¿quién le cree llama a la mente? Pues ese viene siendo el buen samaritano. Vamos a entrar a lo que es el estudio bíblico de hoy. Va a ser un poquito más larga la lectura, dado que vamos a estar leyendo directamente del libro del maestro, como les había dicho anteriormente, para que agarren más de lo que quiere enseñar en sí, la enseñanza bíblica maestral, para que aprendan un poquito más y reciban más información. Lucas 10:25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Es que pregunta, ¿cómo lee? Para ver cómo es que él se expresa y qué motivo, porque la manera que uno lee y la emoción que tiene uno, pues uno también enseña de lo que uno pues es, o lo que es capaz también. Y dice aquí, ¿verdad? La escritura dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor a tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo dejaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. O sea que estaba medio muerto, no respondía. A lo mejor el hombre perdió hasta ¿cómo se llama? Se fue. En otras palabras, knocked out, como dicen en inglés, noqueado en el piso.
Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo le pasó de largo, lo vio, le dio la vista aquí como si no viera a nadie. Qué pena eso, ¿verdad? Asimismo, un levita llegando cerca del lugar, viéndole pasó de largo. También una persona que practica la religión pero no tiene el amor de Dios. Ninguno de los dos tenían el amor de Dios para poder actuar en misericordia aquí. Pero un buen samaritano que iba camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, mejor dicho, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Porque no es lo mismo uno decir algo, no es lo mismo uno leer algo, como actuar en algo. Es muy diferente las cosas. Y hay personas que lamentablemente pues no son así. Vamos a hablar unos datos generales del tema que estamos tratando hoy. Y número 1 es que la enseñanza que agrada a Dios no es una profesión religiosa que requiere también diligentes en socorrer los necesitados. El autor pues es Lucas, el autor del tercer evangelio que lleva su nombre. El personaje pues son Jesús, el intérprete de la ley, y el hombre herido, el buen samaritano también. Fecha que fue escrito fue el evangelio de Lucas, fue escrito alrededor del año 59 después de Cristo. Lugar, fue escrito probablemente en Cesarea. Vamos a montar lo que es decir la introducción. Y dice: la religión vacía, porque no tiene en sí en el fundamento de Cristo, tiene muchos efectos negativos a quien la practica. Uno de ellos es que inciviliza el alma de sus practicantes. La historia que tratamos en el presente estudio es un ejemplo claro de esta verdad. El hombre malherido no recibió la administración bondadosa que necesitaba de manos de los líderes espirituales de la religión judía. Ellos fueron indiferentes a su dolor. Pero un hombre que no militaba en la religión judía fue movido a misericordia y brindó socorro a aquel desvalido. Hay 2 corrientes que se oponen entre sí y ninguna de ellas es ideal para el cristiano. La primera tiene que ver con basar la fe en buenas obras. Muchos creen que si hacen caridades y dan limosnas, Dios le garantiza como pago la salvación. Otra corriente opina que Dios solo espera nuestra fe en Jesús sin pedirnos un carácter misericordioso hacia los necesitados. El balance correcto está de estas 2 corrientes es que vamos a tratar en la presente lección. En verdad, Dios espera que creamos en Jesucristo para salvación, y luego nos muestra que Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Así que el carácter de cristiano ideal no riñe con la bondad, sino va de la mano con ella. La Sagrada Escritura habla mucho sobre la importancia de ser misericordioso. Uno de los pasajes más ampliosos sobre ello está en 1 de Pedro 3, 8 y 9, donde el apóstol nos amonesta a ser de un mismo sentir, compasivos, amarnos fraternalmente y ser misericordiosos y amigables. Que lamentablemente hay personas así dentro de las iglesias, que parece algunos
le dicen Dios te bendiga, o buenos días, buenas noches, como si hablara con la pared. Y eso está muy mal eso. Porque tenemos que dar ejemplo, y mucho más cuando tenemos puestos en la iglesia o somos ministros que practicamos la palabra de Dios y la vivimos. Pues tenemos que darme este testimonio que somos amigables, son personas que le podemos dar cariño a una persona, y si prometemos algo, cumplirlo, porque de verdad todas esas cosas pues se nos están observando, ¿tú me entiendes? Pero vamos a continuar en la clase, y dice que las palabras que este intérprete de la ley dirigió a Cristo revela mucho de la pobreza espiritual que tenían aquellos líderes judíos. En la primera parte del versículo 25 se nos presenta el rango de aquel fariseo. Él era un intérprete de la ley. Pertenecía al mismo grupo de que Nicodemo, era un maestro de Israel. Juan 3:10. Sabemos que aquellos religiosos se opusieron mucho a Jesús por las enseñanzas del Señor, que el Señor dejaba al descubierto el mal que imperaba en sus corazones. Uno de sus pecados se evidencia en hablarle a Jesús para probarle, lo cual demuestra que no creían en él. Además, el analizar la pregunta que este fariseo le hace a Jesús, notamos que se contradicen sus palabras. Él pregunta qué hay que hacer para heredar la vida eterna, pero la Biblia nos enseña que una herencia es algo que se alcanza, que se alcanza por hacer algo, sino por el derecho concedido por gracia. Que no es algo que se alcanza por hacer algo, sino por un derecho concedido por gracia, para que tengan claro lo que estamos leyendo aquí. Los creyentes debemos estar agradecidos a Dios que nos dio herencia en Cristo. Ahora en Efesios 1:11, esta herencia es algo que el Señor nos concedió desde antes de la fundación del mundo. Fue parte del plan eterno, que el Padre hizo en Cristo Jesús. Al estudiar el versículo 26, es notable la manera que Jesús usa el método de interrogación para responder una pregunta que se le hace. Así quiere demostrar a aquel fariseo que tenía la ley de Dios, pero no al Dios de la ley. Por lo tanto, fracasaba en obedecer. Pablo advirtió a los judíos sobre esa situación al decirle que alguien puede tener las letras de la ley y aún así llegar a ser transgresor de ella. Romanos 2:27. Las dos preguntas que hizo el Señor al intérprete de la ley fueron que está escrito en la ley, como lees. Jesús no estaba queriendo decirle que la ley sería perpetua como método de hallar la vida eterna, sino que en ella estaba indicando el verdadero camino a la salvación. Por tanto, aquel hombre debía abrir el libro de la ley y leerlo para ser orientado. Hoy sabemos que toda la ley apunta a Cristo como el único camino a la vida eterna. No solamente hay en los 5 libros de la ley muchas profecías concernientes al Mesías, sino muchos símbolos que alumbran el camino hacia el Salvador. Los creyentes de nuestros días también deben volverse a las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de que Cristo es el Salvador. Juan 5:39. La respuesta del intérprete de la ley a Cristo demuestra que conocía teóricamente la letra de la ley, pero esa palabra no estaba dentro de su corazón. Allí hallamos varias enseñanzas. En el versículo 27, el fariseo recitó a Jesús el primero del más grande de los mandamientos, que el Señor Dios había de ser amado con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra fuerza y nuestra mente. Además, le dijo el segundo mandamiento, que es que el primogénito se le debía amar como a uno mismo. Aquí aprendemos que amar es acorde a la naturaleza de Dios, porque Dios es amor. Juan 4:8. Ahora Jesús
sabía que aquel hombre conocía la ley, pero su vida distaba mucho en su profesión, y una de las causas por las que los hombres no pueden cumplir la ley es por su propia fuerza, es precisamente porque la ley fue dada para mostrar al hombre su debilidad innata en cuanto a agradar a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo, todo hombre sería transgresor de la ley divina. Solamente Cristo viene a vivir por su Espíritu en el creyente, y es el que hace el cristiano lo que él agrada, el que es agradablemente delante del Señor. Hebreos 13:21. Además, el amor hacia Dios se origina primero en el hombre. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4:19. Debemos tener una actitud de gratitud a Dios por revelarse amorosamente a nosotros mediante sacrificio expiatorio en nuestra propia nuestro sacrificio expiatorio de Cristo. Si no podemos amar a Dios por nuestra propia fuerza, no podemos tampoco amar al prójimo en la medida en que amamos a nosotros mismos. Imposible. Porque cuando amamos a Dios, pues ya tenemos a Dios, ese mismo Dios, el amor de Dios viene a recitar en nosotros y nos hace suficiente para amar a otras personas como uno mismo. Si uno mismo tiene 2 pantalones, el otro no tiene ninguno, pues ya uno tiene uno, vamos a darle el otro al otro. Pero hay personas que no piensan así, y lamentablemente están a veces supuestamente buscando de Dios, entre comillas. Pero vamos a leer aquí continuar leyendo lo que dice el estudio. Dice que el versículo 28 presenta aparentemente una vía de salvarse por agradar a los mandamientos importantes de la ley. Pero cuando Jesús le ordena a cumplir, amar a su prójimo, el mismo religioso no sabía identificar quién era el prójimo. Debemos entender que en toda religión se adora a Dios no conocido, como lo hacían los atenienses. De hecho, el 17:23, Cristo enseñó que Él es el Hijo, quien puede revelarnos al Padre. Lucas 10:22. Por tanto, nadie puede amar a Dios íntegramente sin una relación real con su Hijo, nuestro Salvador. Los que hemos alcanzado la misericordia de Dios para vida, debemos mostrar con una conducta piadosa que estamos agradecidos al Señor. La pregunta de aquel maestro judío a Jesús en el versículo 29 abrió la puerta para que el Señor nos diera una de las lecciones más hermosas de la Biblia sobre el valor de un prójimo y el deber de amarlo. Su pregunta fue: ¿quién es mi prójimo? Nosotros también necesitamos identificarlo para poder corresponder con él de la manera que Cristo nos enseñó a hacer. En el trato de Jesús con el intérprete de la ley, sugiere esta historia que ilustra los dos lados de la relación y tener compasión de los sufridos. Hay quien una riqueza de verdad para aprender. Y aquí una riqueza de verdad para aprender. En el versículo 30 trae a nuestra mente un judío de Jerusalén, del mismo lugar donde sucede la conversación entre Jesús y fariseos. Desafortunadamente, en un viaje de esta ciudad santa hasta Jericó, cayó en manos de ladrones. La distancia de uno de los 27 kilómetros y el camino era una pendiente muy inclinada. Sus enemigos le despojaron de sus pertenencias y le hirieron, y se fueron dejándolo medio muerto. El cuadro bíblico griego nos hace ver que los ladrones le rodearon, de modo que no tenía cómo escapar. Así que el hombre moría allí si alguien no le hubiera extendido una mano de misericordia. Cuando pasamos por lugares donde hay personas horribles,
en horribles condiciones de desamparo, no debemos ser indiferentes a su dolor. Ser compasivo es acorde con el carácter de los valores de los hijos de Dios. Lamentablemente hay personas que pasan por los sitios, tienen dinero, y en vez que se llevan una comprita para llevar a la gente para que tengan algo para comer, siguen de largo y ni preguntan nada. Yo he escuchado gente aquí que muchas veces le reprenden a los mismos que están en la iglesia diciendo que no le digan a la gente, que le digan a la gente que aquí, que en las iglesias donde ellos están no se dan donaciones, ni se ayuda con ofrendas. Es lamentable ese estado, porque son con los que dicen todo para aquí, nada para allá, y no se puede ser así. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, las cosas que están haciendo están mal. Tienen que arrepentirse y volver atrás a lo que dice la palabra de Dios para que puedan alcanzar ellos mismos también misericordia. En el versículo 31 Jesús revela un sacerdote pasó por aquel camino. Ello hubiera representado una tremenda esperanza para el mal herido. Esperanza para el mal herido. Y se trataba de uno de su misma nación y que era considerado un hombre santo por bajo la ley. Probablemente había acabado de oficiar en el templo y descendió a su casa. En esos días en Jericó vivían muchos sacerdotes y levitas. A pesar de su rango ministerial, el sacerdote vio al herido y le pasó por largo. Se pasó de largo. Le digo que son una apariencia. Y fue algo así como apurar el paso o alejarse rápido del sangrante compatriota. Sangrante por patriota, pero pena eso. Evidentemente su corazón estaba endurecido y enfermo de indiferencia. En la palabra que muy bien conocía aquel ministro, hacer misericordia era parte de los que Dios pedía especialmente al judío. Miqueas 6:8. Si el Señor pidió a su pueblo que fuera compasivo con el extranjero en Levítico 19:34, ¿cuánto? 19:34 de Levítico. ¿Cuánto entonces a alguien de su propia nación? ¿Cuánto más a alguien de su propia nación? Los creyentes jamás deben imitar una negligencia tan pecaminosa como la de aquel sacerdote. Por el contrario, debemos recordar que Jesús hizo muchos milagros a personas que lo interrumpieron en su camino para pedir misericordia. Nunca negó a nadie el favor pedido aún importunadamente, sino que lo hacía y lo hacía con amor, ¿me entiendes? Esa debe ser también nuestra actitud ante los que sufren a nuestro lado. Fíjate, hay personas que no creen esto y entonces, ¿dónde está la enseñanza de los panes y los pescados, de los peces? Si Cristo no hubiera tenido amor para ellos, no hubiera hecho ese milagro tan grande, ¿verdad? Pero tenemos que creer esas cosas porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios, que creamos eso. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que la historia que narró Jesús al intérprete de la ley revela que es más alto el porciento de los religiosos indiferentes que los que tienen muestran misericordia. El versículo 32 muestra a un levita en la misma ruta por donde pasó el sacerdote, quien también vio el lugar donde yacía el moribundo. Pero Jesús dice que este también pasó de largo. El levita era algo así como un ayudante del sacerdote y por supuesto pertenecía a la tribu escogida para los oficios del templo, como nos enseñó Jesús en el discípulo que no es más que su maestro, ni el siervo más que el Señor. Mateo 10:24. Los cristianos no solo deben ser educados en el conocimiento teórico de la palabra de Dios, sino en el deber de mostrar amor al desvalido que yace en un lecho de muerte. Debemos orar a Dios para que nos ayude a reconciliar nuestra profesión con el carácter entonces de nuestra conducta y será de agrado al Señor. El versículo 33 muestra la actitud
que mostró un samaritano a ver el cuadro de que despojó y el dolor que sufría aquel hombre. Realmente la aparición de aquel samaritano podía haber empeorado la situación si el corazón de éste hubiese sido del tipo de ambos religiosos que le predicieron. Recordemos que los judíos y los samaritanos no se trataban en sí. Juan 4:9, es una riña que llevan por muchos años, mas sin embargo el samaritano no pensó en eso y sí ayudó a aquel judío que necesitaba ayuda. O sea, porque los samaritanos son parte judíos también, pero aquel que practicaba supuestamente la ley o aquel que necesitaba, que estaba en el piso, que él no lo pensó dos veces para ayudarle, sino que fue y enseguida lo ayudó y pagó a alguien para que se lo atendiera ese hombre, y si acaso gastaba más ese hombre de lo que él había dado, pues él iba a pagar para atrás cuando volviera. Mira qué cosa tan grande eso. Se fue más allá, la milla extra, como dicen. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que ahora la narrativa bíblica no puede ser más precisa en revelar que es un corazón misericordioso. No debemos olvidar que aun cuando los judíos quisieron mostrar su rechazo a Jesús, lo llamaron samaritanos en Juan 8:48. Pero cuando aquel samaritano vio al hombre herido, su corazón fue movido a misericordia. La Biblia nos enseña que la misericordia triunfa sobre el juicio, Santiago 2:13. Por eso es que en la Biblia hay muchas historias preciosas sobre aquellos que mostraron su fe a través de su bondad. Ellas concedieron la misericordia a desconocidos y personas que aparentemente no lo merecían. Pero, por ejemplo, Rahab la ramera mostró su fe a Dios al recibir a los espías enviados por Josué, Hebreos 11:31. David mostró misericordia a Mefiboset, aunque ese último pertenecía a la familia de su enemigo Saúl, segundo Samuel 9:1-7. Los hijos de Dios debemos obedecer el mandamiento de Jesús, que nos ordenó a ser misericordiosos como nuestro Padre misericordioso. Lucas 6:36. Otra cosa que la Biblia dice es que misericordia quiere un sacrificio. Parece que está Oseas 6:6. Entonces, ¿cómo va a ser que si Dios está pidiendo eso, por qué la gente no lo hace? Y algunos no se dan ni de cuenta que están siendo religiosos. Vienen a darse cuenta cuando ya es muy tarde, lamentablemente. Un verdadero prójimo es benevolente, y no solo en palabras sino en hechos. Eso fue comprobado de la manera en que como el buen samaritano se condujo en relación al hombre herido. El versículo 34 marca uno de los contrastes entre el primer grupo de los indiferentes, el sacerdote y el levita, y el compasivo samaritano. Aquellos dos pasaron de largo y este se acercó para vendar las heridas echándole aceite y vino. El vino, por su propia naturaleza física, funciona como desinfectante y antiséptico. El aceite actuaba como un tipo de pomada suavizante. La actitud del samaritano nos recuerda que Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo para remediar la herida del pecado original que nos causó. Igual debe ser la actitud del creyente para con aquellos que sufren a causa del pecado y su conciencia. Es nuestro deber acercarnos y brindar el bálsamo del Evangelio. Sabemos que Dios ha dado a la iglesia la compasión de rescatar a los perdidos a través de reclamar la palabra de la cruz. Para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo ilustrado en el aceite y ministrar la consolación y el gozo que son propias de la tercera persona de la Trinidad. A nuestro alrededor hay mucha gente herida y debemos mostrarnos como su prójimo para darle esperanza de vida en Jesús. Así como como el buen samaritano cuidó por un periodo
al convaleciente en el mesón, debemos velar por el bien de aquellos quienes Dios nos ha permitido socorrer. Ese es el carácter misericordioso propio de los hijos de Dios. Luego vemos en el versículo 35 que el samaritano pagó al mesonero por el cuidado del hombre herido. Debemos recordar que los 2 denarios pagados equivalían al salario de 2 días de trabajo, Mateo 29. Así que aquel denario serviría para proporcionar cuidado al herido por algunos días. No solo ellos, sino que le dice al mesonero que cualquier gasto adicional con el enfermo estaría garantizado por su propia cuenta al regresar. Cuando Jesús terminaba esta historia, el intérprete de la ley, que le preguntó a quién era su prójimo, ya que tenía una respuesta clara. Su prójimo conlleva sensibilidad humana y sentimiento de amor hacia los desvalidos y espíritu de sacrificio. Por eso la Biblia dice que alguien que haya sido nuestro prójimo merece ser amado como una mamá se ama a sí mismo. Seguramente aquel judío socorrió en el camino, mostró permanente amor a su prójimo que lo salvó de la muerte. Eso le faltaba a los escribas, fariseos y doctores de la ley, pero no le debe faltar a los hijos de Dios. Sí, porque nosotros vivimos un tiempo de la gracia, la cual Jesús nos llama, nos llena de amor, nos llena de pasión, ¿verdad? Nos llena de fortaleza. ¿Cómo no vamos a dársela a otro, me entienden? Y fíjate, otra de las cosas bien santa aquí, que el hombre salió, ¿verdad? El samaritano salió y parece que iba a volver para atrás un par de días después, pero le pagó al hombre. Mas sin embargo, la fe de los dos estaba en acción, tanto como el hombre que le iba a cuidar, como del samaritano. Porque si uno de la fe de los dos fallaba, pues entonces iba a haber problemas ahí, porque no lo iban a cuidar, ¿verdad? O sea, que algo iba a pasar ahí. Pero Dios estaba en el asunto, y cuando Dios está en el asunto, ¿sabes?, las cosas concuerdan tal y como tienen que ser. Eso es lo importante ahí. Hay personas que no miran eso, sino que se desvían su mirada para otras cosas que no tienen que ser, y por eso se meten en muchos problemas, y también pasa por muchas necesidades también ellos y otras personas también. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que al terminar Jesús vuelve a indagar a su interrogador inicial. La pregunta y la respuesta están llenas de significado y verdad. Al estudiar el versículo 36, tenemos la pregunta que Jesús hizo a fariseos sobre a quién de los tres fue el prójimo del hombre de que cayó en manos de ladrones. Con ello Jesús está respondiendo la interrogante del intérprete de la ley sobre quién era su prójimo. Jesús quiere enseñarle que la pregunta ideal no era quién es mi prójimo, sino que como comporto yo como el prójimo de las personas necesitadas en encuentro a mi camino. Cada creyente debe inquirir en ese mismo sentido y preguntarse si se comporta bondadoso con los que piden misericordia a su alrededor. La respuesta del intérprete de la ley en el versículo 37 demuestra que había entendido que el mensaje de Jesús. Él respondió que el prójimo del herido fue el que usó la misericordia con él. Mentalmente había interpretado bien la enseñanza. Lo que quizás no se esperaba a aquel fariseo era que Jesús le ordenara hacer con otro lo mismo que hizo el samaritano con el herido. Aquí aprendemos que Jesús nos inspira a hacer de verdad una práctica de vida. Por eso la Biblia nos recuerda que nos amemos de palabras, que no nos amemos de palabras solamente, sino de hecho y de verdad. 1 de Juan 3:18.
Aquí nos deja claro que el camino a Cristo en respecto a la misericordia es de doble vía. Primero, debemos amar a los que una vez nos tendieron la mano para sacarnos de alguna situación difícil, y segundo, debemos imitarlos y trazar la meta de ser como ellos, prójimos de otros a quienes ministrarles con hechos de la misma misericordia que hemos recibido del Señor. Todo esto ya lo hemos leído en la clase, ¿verdad? En el estudio que estamos haciendo hoy. Pero vamos a dar el resumen general para así hacer las 5 preguntas y cerrar con broche de oro. Y dice el resumen general: después de haber estudiado este importante pasaje del buen samaritano, podemos entender que mucho hay que hay en un serio requerimiento divino en cuanto a la misericordioso. La profesión de nuestra fe debe seguir acompañada por misericordia hacia los que sufren, y sabemos que nuestro Señor brindó amor desbordante, incluyendo a los que de la sociedad despreciaba por su desvío moral. Jesús no consistió en su pecado, pero los amó y les brindó arrepentirse y recibir su perdón. Igual de ello debe ser la conducta de un verdadero discípulo cristiano, un verdadero discípulo de Cristo. No necesitamos ir a la escuela para aprender a ser misericordioso. Más bien, ese sentir brota de la gratitud de Dios por haber tenido misericordia de nosotros. La Biblia dice que Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Romanos 5:6. Por tanto, no debemos esperar que las personas sean perfectas para comenzar a brindarle la gracia divina. Debemos ir al pecador en la condición y entregarles el mensaje de la salvación. En su condición, entregar el mensaje de la salvación. Nuestro maestro modelo con su propia vida debe ser la conducta del creyente de fiel. Si seguimos a Jesús, Él nos enseñará la conducta que agradará al Padre en cuanto a la misericordia. Muy importante todo eso. ¿Por qué? Porque la misericordia que nos va a dar, como les dije, nos va a demostrar al mundo y a aquellas personas que están necesitadas quién es Dios de verdad. No podemos predicarle a un Cristo que salva y perdona si no practicamos la misericordia. Estamos cortos ahí. Y no podemos estar cortos, tenemos que dar un plan completo para aquellos que lo necesitan. Las 5 preguntas de hoy dice la número 1. ¿A qué secta religiosa pertenecían los intérpretes de la ley? Número 1, o mejor dicho, la respuesta dice, la número 1, ellos pertenecían a la secta de los fariseos. La pregunta número 2 dice que la actitud escondida de aquel religioso a preguntarle a Jesús quién era su prójimo. ¿Qué actitud escondía aquel religioso a preguntarle a Jesús quién era su prójimo? La respuesta es, la escritura dice que él quería justificarse a sí mismo. O sea que ese hombre de la ley quería justificarse a sí mismo. La pregunta número 3 dice, ¿a qué tribu de Israel pertenecía el sacerdote en la cual era su condición para con Dios? Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero la historia bíblica muestra que éste se encontraba lejos del amor de Dios y a sus semejantes. Del amor a Dios y semejantes. La cuarta pregunta dice, ¿qué palabra de buen samaritano aprendemos a ser nuestro aquel que encontramos desvalido? ¿En qué palabra de buen samaritano aprendemos a ser nuestro aquel que encontramos desvalido? La respuesta dice, lo aprendemos en lo que dijo al misionero con respecto al herido, cuídamele. La última pregunta, la 5, dice, ¿cuál es la conducta idónea del creyente al saber que ha sido salvo por gracia? Y la respuesta dice, él debe dar gracia lo que de gracia ha recibido. Mateo 10:8.
Él debe dar gracia lo que de gracia ha recibido. En otras palabras, hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Muy importante eso. No podemos echarlo para un lado. ¿Por qué? Porque algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que responder a Dios por todas nuestras acciones. Y no podemos pedir lo que no damos, pero tampoco podemos dar si no tenemos. Por lo tanto, tenemos que examinarnos y darnos cuenta si estamos faltos de amor, para así llenarnos del amor de Dios y pedir a Dios que nos guíe siempre a hacer su voluntad. Hasta aquí este video. Dios me lo bendiga.